Bueno, vamos a seguir hablando de Manuel Kant y vamos a retomar la estética trascendental. Habíamos dicho ya que la estética trascendental nos estudia sobre cómo podemos conocer el mundo físico. Y al igual que ya habíamos hablado de que tiempo y espacio son nociones a priori, son conceptos que existen en nuestra conciencia y que posibilitan o permiten que nosotros podamos conocer a los objetos, porque los objetos en sí mismos no contienen ni el tiempo ni el espacio, sino que son categorías racionales que nosotros les imponemos a los objetos y que nos permiten conocerlas. De lo contrario, solamente percibiríamos entes individuales, caóticos, sin ninguna estructura, orden y sin ninguna posibilidad de inteligirlos, ¿no? Podría estar sucediendo a lo mejor con los animales. Ellos perciben la realidad, pero si no tienen estas nociones a priori, por esa razón no pueden entender cómo funciona el mundo fenoménico, ¿no? Esto pasa en la física. En la física, Emmanuel Kant establece algunas categorías. Algunas de las más importantes son esta noción de totalidad, o algunos llaman de unidad, la noción de causalidad, que es muy importante, la noción de necesidad y de sustancia, ¿no? Es decir, en el mundo fenoménico nosotros vemos solamente dos hechos consecutivos, dos fenómenos que se suscitan uno después del otro. Pero es gracias a nuestra noción de causalidad que nosotros a uno le atribuimos que es causa de otro fenómeno o bien es efecto de otro, ¿sí? Entonces, en realidad estas categorías de totalidad, de causalidad, no existen en el mundo real. Según Emmanuel Kant, estas categorías existen en nuestra conciencia, son conceptos a priori que en el momento en que nosotros entramos en contacto con la realidad, la percibimos a través de los sentidos, tenemos una experiencia, le imponemos esas categorías a los objetos y de esta manera estamos aprendiendo del objeto, ¿no? En realidad no sabemos cómo son los objetos en sí. En realidad, cierta parte de la realidad a lo mejor es incognoscible en nosotros. Realmente lo que nosotros percibimos de la realidad es lo que Manuel Kant denomina fenómeno. El noumeno podría ser la cosa en sí y el fenómeno es la experiencia que nosotros tenemos de ella. Porque realmente lo que nosotros vemos es, o entendemos, o percibimos, o entendemos de la realidad es el objeto, pero ya como bañado, como construido a partir de nuestras categorías a priori que acabamos de mencionar, ¿no? Y de ahí pasaríamos a lo que es la dialéctica trascendental, en donde decíamos que existen algunos entes absolutos que existen en sí y de por sí, es decir, entes que no requieren de otros para existir, no tienen una existencia derivada, sino que tienen una existencia absoluta, auténtica, como pudiera ser el yo, como pudiera ser Dios o como pudiera ser la realidad en su totalidad. Estos entes, vamos a hablar, por ejemplo, de la divinidad. Estos entes podemos concebirlos, podemos tener alguna especulación sobre lo que son, pero en tanto no los comprobemos físicamente, no los experimentamos y podamos aplicarles las nociones a priori a estos entes, no pueden considerarse científicamente válidos, ¿sí? Vamos a retomar el argumento ontológico de San Anselmo, que también es expresado por René Descartes. Si nosotros tenemos en nuestra mente la idea de algo perfecto, de algo infinito, luego entonces deducimos que eso algo perfecto
debe de existir, porque si este algo perfecto no existiera, luego no sería perfecto, ¿no? Y este razonamiento es completamente válido, o sea, es una noción a priori que puede ser universalmente válida, pero que solamente tiene validez en el mundo de los conceptos, en el mundo de, de las nociones a priori, pero no tiene comprobación experimental y como habíamos mencionado antes, según el apriorismo, tanto la razón como la experiencia, ambos son fuentes del conocimiento. Entonces, para que pueda ser universalmente válida y motivo de estudio científico, esta noción de la divinidad debe de ser corroborada. De lo contrario, solamente es una mera especulación y no podemos considerarla como una ciencia válida. ¿Cómo se construye la ciencia según Immanuel Kant? Esto es bien importante. Para Immanuel Kant existen 4 tipos de juicios. Unos que se llaman juicios analíticos y juicios sintéticos. Juicios analíticos son aquellos en donde el predicado está comprendido dentro del sujeto. El todo es mayor que las partes. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Esos juicios son perfectamente válidos. Son al mismo tiempo que son analíticos, son a priori porque ni siquiera requieren de una experiencia sensible para corroborarlos. Sí, sí está claro. El problema es con los juicios analíticos es que no nos permiten progresar. Si la ciencia se basara en puros juicios analíticos, jamás avanzaría. Todo lo que se sabe sobre geometría, sobre matemáticas, sobre física, es todo lo que puede existir porque ya no podemos agregarle más cualidades al objeto de conocimiento. En cambio, los juicios sintéticos son aquellos en donde el predicado no está comprendido en el sujeto. Son juicios extensivos, son juicios que le abonan algo nuevo al objeto del conocimiento, ¿no? Los jarochos son simpáticos, por dar un ejemplo. Le estamos agregando una nueva característica al sujeto, un nuevo predicado. Y existen 2 tipos de juicios por la forma de probar su verdad. Los juicios a priori son aquellos que su verdad puede ser conocida sin recurrir a la experiencia. Por ejemplo, la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta. Esto no requiere de comprobación empírica, no necesito recorrer el camino. Yo a priori, desde antes, sé que esto es real, no necesita comprobación. En cambio, los juicios a posteriori, su verdad es conocida a partir de la experiencia. Es decir, para que yo compruebe que los jarochos son realmente simpáticos, pues lo tengo que experimentar de forma sensible, ¿no? Sin embargo, dice, bueno, por regla general, los juicios analíticos preferentemente son a priori, ¿sí? La suma de los ángulos internos de un triángulo son igual a 180 grados. Esto es un juicio analítico, no le abona nada al sujeto, todo se circunscribe dentro del sujeto. Además es a priori porque no requiero de la experiencia para, para validarlo. Pero además, también la mayoría de los juicios sintéticos son a posteriori, ¿sí? Pero el problema con los juicios a posteriori es que si es muy necesario recurrir a la experiencia sensible para corroborarlos, la experiencia sensible solamente capta la singularidad, capta lo concreto, pero no puede captar lo universal y nosotros estamos buscando postulados, juicios que sean universalmente válidos. Por eso la ciencia debe ser construida a partir de juicios sintéticos que le abonen algo al objeto, pero que además tengan una validez universalmente válida. Entonces aquí tenemos lo novedoso en la teoría de Kant afirma que los juicios sintéticos no tienen por qué ser a posteriori, sino que deben de ser a priori, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque el trabajo que ustedes van a hacer es un ensayo en donde ustedes me digan cómo la filosofía de Kant
les puede servir para construir lo que se denomina el paradigma de investigación. Ustedes en metodología de la investigación vieron un tema que se denomina paradigma de la investigación, en donde Thomas Kuhn propone que antes de que inicies una investigación, tú conceptualizas a tu objeto de investigación desde el punto de vista ontológico, es decir, desde el punto de vista de la realidad, cómo concibes a ese objeto, pero también cómo lo concibes desde el punto de vista epistemológico, es decir, cómo lo puedes captar, cómo puedes aprender de él, y también desde el punto de vista metodológico. Entonces, si tú desde un principio concibes que la única forma de captar el objeto es la experiencia sensible, pues entonces la forma en cómo vas a construir toda tu investigación va a ir en ese sentido, ¿no? Si tú crees que lo vas a captar solamente racionalmente, también así va a funcionar. Pero en este caso lo que propone Kant es que tanto la razón como la experiencia son fuente del conocimiento. Al mismo tiempo, aunque tiene prioridad la razón a través de lo que se conoce como las categorías o las nociones a priori. Entonces, no basta el uso de la razón para construir conocimiento científico, ni basta el uso de los sentidos, sino que tienes que usar ambos, pero las nociones o categorías a priori son fundamentales para poder entender la realidad. Siempre antes de conocer cualquier cosa, tú ya tienes un conocimiento a priori. Si no tuvieras ese conocimiento a priori, ya no puedes conocer más. O sea, tú necesitas saber aritmética, geometría, para hacer geometría, luego álgebra, para saber geometría analítica, para después saber cálculo, para después aplicarlo a la física, para después hacer física moderna. Siempre hay un conocimiento a priori que te permite y posibilita seguir creciendo en el conocimiento. De lo contrario, no puedes aprender nada del objeto. Y hay objetos o noumenos que son cosas en sí mismas que probablemente no existan, dice Manuel Kant, ¿eh? Probablemente Dios no exista ni la totalidad, ni tú ni yo. Yo como objeto, como sustancia, probablemente no exista. Acuérdense de Gorgias. Pero suponiendo que existe, tampoco lo podemos conocer, porque no podemos percibir. Entonces solamente especulamos sobre él. Entonces siempre será el noumeno siempre permanecerá incognoscible. Podemos intuirlo, podemos deducirlo, podemos discutir, pero realmente no sabemos exactamente cómo son esos noumenos o cosas de sí mismos. Lo que nosotros conocemos de la realidad es porque nosotros le estamos imponiendo nociones que tenemos en la mente. Si tuviéramos unas nociones diferentes, lo captaríamos de manera diferente. Ahí está el problema. Nosotros, para investigar, nosotros creamos nuestro paradigma, creamos nuestro modelo nuestro método, nuestro modelo de investigación, y así es como aprendemos de él, pero a través de ese método. Si aplicamos un método distinto, vamos a obtener un resultado distinto.